La carroza. Comencé mi carrera como chofer de carrozas fúnebres en 1999, cuando apenas tenía 22 años. Aprendí el oficio por casualidad, necesitaba un empleo estable y un amigo me ofreció la oportunidad de manejar para una pequeña funeraria familiar. Al principio me pareció un trabajo como cualquier otro, aunque con un tinte lúgubre que no me incomodaba demasiado. Creía que la muerte era parte natural de la vida y que no debía temerle más de la cuenta. Sin embargo, con el tiempo, aprendí que la línea que separa lo tangible de lo sobrenatural es más delgada de lo que uno imagina. Esta historia ocurrió en 2002, en la Ciudad de México, y hasta el día de hoy no he vuelto a dormir con la misma tranquilidad que antes. Nadie te prepara para ver rostros compungidos, lágrimas, oír sollozos contenidos y presenciar escenas desgarradoras de manera regular. Llega un punto en el que casi todo se vuelve rutina mecánica, te indican un difunto, su familia, el día y la hora. Pasas por el ataúd, lo cargas con cuidado en la carroza, y luego conduces al destino final. A pesar de la costumbre, nunca pierdes la sensación de rareza, de que algo invisible pesa en el ambiente. Pero uno aprende a ignorar esa opresión con tal de cumplir el servicio. Para mí era sencillamente parte del día a día. Aquella vez me avisaron en la funeraria que debía recoger los restos de un hombre de 50 años. La familia había solicitado el traslado del féretro desde la capilla ardiente a un panteón del sur de la ciudad. Era domingo y el clima estaba inusualmente sombrío incluso para la época de lluvias. Salí temprano de casa, con el mal presentimiento que a veces me asaltaba cuando el cielo amanecía encapotado. Me repetí a mí mismo que no debía sugestionarme, lo único que haría era manejar, cumplir mi labor y regresar. Pero ese día, hasta el aire parecía más pesado de lo normal. Me dirigí a la funeraria, revisé que la carroza estuviera en buenas condiciones y comencé el recorrido. Lo primero que captó mi atención fue la expresión de la viuda al entregarme los datos para el traslado. Sus ojos estaban enrojecidos, y no solo por el llanto, parecían cargados de terror. Me miraba con una mezcla de súplica y pánico. Intenté animarla con unas palabras de pésame, aunque sabía que rara vez la gente prestaba atención a esas frases convencionales en situaciones tan dolorosas. Sin embargo, ella murmuró algo inusual, algo que no alcancé a entender por completo. Fue como si me advirtiera de algo. Su voz era apenas un hilo ahogado, tenga cuidado con... No alcancé a oír la última palabra. Tal vez fue mi imaginación. Asentí con cortesía, intentando no incomodarla más. Tomé el papeleo y salí. Colocar el ataúd en la carroza es un proceso formal, casi ritual. Estaba lloviznando, y en la tenue luz de aquella mañana gris, la madera oscura parecía más negra que de costumbre. Uno de los familiares, un hombre de mirada cansada, me ayudó a cargar el féretro. Al meterlo en la carroza, sentí un escalofrío al rozar el borde del ataúd. Suele pasar, me dije, cuando uno piensa demasiado en la muerte. Cerré la puerta de la parte trasera y me acomodé al volante. Consulté la ruta rápidamente, debía tomar una avenida transitada, cruzar la ciudad y llegar al panteón antes del mediodía para que la familia pudiera hacer los trámites. Inicié el recorrido con relativa calma. La lluvia formaba un velo translúcido en el parabrisas y a pesar de los limpiadores oscilantes, me costaba ver con claridad. El tránsito dominical era escaso, lo cual agradecí. Siempre prefería la paz de las calles semivacías, ya que conducir una carroza en horas pico resulta un infierno. Avancé con cuidado, prestando atención a los semáforos. Atrás, sabía que el ataúd reposaba inmóvil, como si cargara un silencio profundo y casi reverente. Sin embargo, mi cuerpo mantenía una tensión constante. Sentía algo extraño en ese féretro, como si no estuviera solo. Tras unos 20 minutos de marcha, me detuve en un alto. Fue ahí cuando sucedió algo que me dejó helado. Había bajado un poco la ventana, pues el interior del vehículo se sentía irrespirable. De repente, escuché un golpecito suave junto a mi asiento. Volteé y vi a un niño que apenas alcanzaba la altura de la ventana. Llevaba ropa algo descuidada, como si hubiese estado jugando en la calle bajo la lluvia.
Tenía los ojos muy abiertos y el pelo húmedo pegado a la frente. Me dijo con un tono grave, casi adulto, que no olvidara a su papá. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No olvides a mi papá, repitió con la mirada fija en mis ojos. Fue tan desconcertante que estuve a punto de responderle algo, pero entonces volví la vista hacia el semáforo para confirmar que ya se había puesto en verde. Al volver la mirada al costado, el niño ya no estaba. Avancé con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. A pesar de la tensión, intenté convencerme de que tal vez había sido un niño cualquiera que andaba pidiendo limosna o vendiendo dulces. Pero algo no encajaba. Ese rostro, esas palabras, ese tono de voz tan serio. Y además, su ropa no parecía propia de un niño callejero. Iba descalzo, y su piel tenía un tono grisáceo, como si estuviera enfermo o congelado por la lluvia. Durante unos segundos me quedé inmerso en una inquietud que no era fácil de sacudir. Traté de concentrarme en la ruta hasta llegar al panteón. Una vez allí, bajé del vehículo y hablé con algunos empleados para verificar el trámite. El ambiente del panteón era sofocante, a pesar de la llovizna. La humedad se mezclaba con el olor a tierra mojada y flores marchitas. Estaba acostumbrado al silencio de los cementerios, pero aquel día todo me resultaba más sobrecogedor. Cuando llegó la familia, les di las condolencias y empecé a descargar el féretro. Quise disipar mi ansiedad preguntando por el hijo del difunto. A veces se hacen preguntas banales para romper la tensión del momento, como ¿dejó hijos? ¿O hay alguien más que deba llegar? Y la viuda me miró con extrañeza al mencionar que había visto un niño cerca de la carroza. Le pregunté si era de ellos y si debía esperar a que se acercara. Ella se quedó pálida y negó con la cabeza. Me dijo que el difunto tenía un único hijo, pero que había muerto hacía 30 años, cuando era apenas un niño. Fue como un golpe en el pecho. En mi cabeza retumbaba la frase «No olvides a mi papá». Empecé a sentir un vértigo que me obligó a sentarme en un banco de piedra. La viuda me miró con la misma mirada aterrada con la que me había hablado al principio, como si confirmara sus peores sospechas. Algo en ese momento cambió para mí. Supe que no era una simple coincidencia ni un malentendido. Sentí que había presenciado algo que escapaba por completo a la lógica. Después del entierro, la familia se retiró entre lágrimas y silencios. Normalmente, yo también me habría ido en ese instante, pero me quedé un rato de más en el panteón, sintiendo un impulso inexplicable. No lograba quitarme de la cabeza la imagen del niño. Estaba convencido de que, de algún modo, ese pequeño fantasma me había buscado a mí para entregarme un mensaje. ¿Por qué justamente a mí? Ni siquiera lo conocía. Tal vez se había aferrado a la carroza porque ese era el último lazo con su padre. Me quedé caminando entre las tumbas, inquieto, intentando encontrar respuestas que no existían. Sin embargo, mi día no terminaba ahí. La funeraria me pidió que, una vez acabado el servicio, regresara a recoger unas coronas y otros arreglos en la capilla. Hice caso sin replicar. A medida que me acercaba de nuevo al lugar del velorio, la lluvia fue arreciando. Parecía que el cielo estuviera llorando con furia desatada. En la capilla ya no quedaba casi nadie, apenas un par de empleados y los últimos familiares que recogían las pertenencias del difunto. Entré para firmar unos documentos y noté que en un rincón, sobre una mesita, había un retrato antiguo de un niño con el rostro serio. El marco era de madera oscura, tallado a mano. Me acerqué sin querer y sentí como la piel se me erizaba al reconocer la mirada. Era el mismo niño que había tocado mi ventana. Observé la fecha en una pequeña inscripción, 1972. Y supe que era el hijo fallecido del hombre que acabábamos de enterrar. En ese instante, una luz inestable parpadeó. Se fue la electricidad por un breve lapso y las sombras de la capilla adoptaron formas extrañas, como si danzaran en las paredes. Volvió la corriente con un zumbido suave, pero mis manos temblaban. No me atreví a tocar la fotografía ni a preguntar nada. Sentía que si decía algo, me implicaría aún más en esa penosa historia familiar. Salí de la capilla y me dirigí al coche mientras el agua no dejaba de caer. Casi corrí para llegar a la carroza. Me metí empapado,
con el corazón palpitando con una fuerza desmedida. Conduje hasta la funeraria para terminar el papeleo, y ahí me informaron que debía quedarme esa noche en el lugar porque al día siguiente habría otro servicio temprano. Era algo que me había pasado en ocasiones, cuando las distancias o los horarios complicaban retornar a casa. La funeraria contaba con una pequeña habitación habilitada para los choferes o empleados que no pudieran volver a sus hogares. Era un cuarto sobrio, con una cama sencilla, un buró y un crucifijo en la pared. Aquella noche lo sentí más lúgubre que nunca. Cada tanto, el viento golpeaba los cristales y la lluvia arreciaba. Parecía que no iba a dar tregua. Me acosté sin poder relajarme. Cerré los ojos y, a pesar de mi cansancio físico, no lograba conciliar el sueño. Lo único que veía en mi mente era la silueta del niño bajo la lluvia, con sus ojos fijos en mí. Intentaba pensar en otra cosa, distraerme con cualquier recuerdo, pero ese rostro volvía con insistencia. Luego me pareció escuchar pasos en el pasillo, pasos ligeros, como si alguien caminara descalzo. Al principio pensé que sería algún compañero de guardia, pero los pasos se sentían suaves, casi infantiles. Miré el reloj, pasaba de la medianoche. Me incorporé y, con el corazón retumbando, decidí encender la luz. Fue inútil, la bombilla parpadeó y se apagó en un suspiro, dejándome de nuevo en la penumbra. El pasillo estaba apenas iluminado por la tenue luz de emergencia que colgaba junto a la puerta. Me asomé con cautela. No había nadie, solo el eco de esos pasos que ya no escuchaba. Regresé a la cama, pero el sueño se me escurría entre dedos. Intentaba respirar profundamente, calmar mis nervios. De pronto, sentí un peso extraño sobre mi pecho, como si alguien presionara con manos pequeñas, llenas de una energía helada. Noté que el viento y la lluvia se habían detenido fuera, dejándome en un silencio perturbador. Un silencio que oprimía mis tímpanos y generaba un zumbido en el interior de mi cabeza. De la nada, el peso se retiró y pude incorporarme bruscamente. Miré a mi alrededor. Nadie. Solo las 4 paredes blancas y el crucifijo balanceándose levemente en la pared, como si hubiera pasado una corriente de aire. Respiraba agitado, sentía que estaba perdiendo la cordura. Intenté rezar, aunque hacía tiempo que no era muy creyente. Cuando terminé, algo me hizo girar la cabeza hacia la puerta. Estaba entreabierta y en la penumbra vislumbré una figura infantil. Mis ojos se agrandaron y el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. La figura estaba ahí, inmóvil. Tuve la impresión de que me miraba con una mezcla de tristeza y desesperación. Recordé sus palabras: no olvides a mi papá. No pronunciaba nada esta vez, pero su silencio era más elocuente que cualquier grito. Estuve a punto de saltar de la cama, sin saber si correr o suplicarle que desapareciera. Sin embargo, la figura se desvaneció lentamente, disuelta en la sombra. Esperé un tiempo que me pareció eterno antes de atreverme a encender de nuevo la luz, pero seguía sin funcionar. Me quedé despierto, temblando, con las cobijas apretadas contra mi pecho, hasta que amaneció y entró algo de claridad por la ventana. Con los primeros rayos del sol, sentí que la opresión en mi pecho disminuía un poco. Aún así, no pude evitar asomarme a cada rincón, esperando que el niño apareciera de nuevo. Cuando salí de aquella habitación, me sentía más cansado que nunca. Recogí mis cosas, firmé en la recepción y me dispuse a subir a la carroza para el siguiente servicio. No obstante, me quedé unos segundos parado frente al vehículo. Sentía un rechazo visceral, algo que me decía que no volviera a conducirla. Pero debía trabajar. Me obligué a subir y tomé el volante. Ese día, la funeraria me había asignado un traslado mucho más corto, en otra parte de la ciudad. Atravesé la urbe con la sensación de que mis manos temblaban sobre el volante. Cada semáforo en rojo me hacía sudar frío, por el miedo de que el niño volviera a aparecer. Pero la ciudad parecía reanudarse lentamente bajo la luz matutina. El tráfico, la gente, las voces. Todo se percibía con normalidad, como si mi experiencia de la noche anterior hubiera sido una pesadilla. Sin embargo, en mi interior sabía que no había sido un sueño.
La rutina continuó los días siguientes, aunque yo estaba sobresaltado. Me descubría mirando los retrovisores constantemente, esperando ver a ese niño observándome desde el asiento trasero o desde la calle en un semáforo. Hubo noches en que me negué a dormir en la funeraria. Prefería regresar a mi casa o incluso pagar un hotel, con tal de no quedarme cerca de las carrozas. Me sentía perseguido. Manejaba con miedo, y cada vez que transportaba un ataúd, el recuerdo del niño venía a mi mente. A pesar de que ningún otro suceso sobrenatural se manifestó de la misma forma, mi tranquilidad se había roto. Poco a poco, comencé a entender que el niño no pretendía hacerme daño. Su única intención era proteger la memoria de su padre, asegurarse de que no lo abandonaran. Tal vez no había encontrado paz tras su propia muerte, y cada vez que el padre era recordado en una ceremonia, él se presentaba para recordarle a alguien, en este caso, a mí, que no se borraran sus lazos. Llegué a la conclusión de que, de algún modo, me había buscado como intermediario, pero nunca supe por qué. Tal vez porque mi espíritu era más vulnerable a esos fenómenos, o porque el niño necesitaba hacerse visible ante alguien que condujera la carroza, el vehículo que simbolizaba el último viaje de su padre. Con el tiempo, me esforcé por dejar atrás aquel episodio. Evité hablar del asunto con mis compañeros, temiendo que me tomaran por loco. Sin embargo, en mis silencios, revivía cada detalle de la aparición de aquel niño. No podía borrar de mi memoria su voz suplicante y sus ojos inertes. Tampoco el frío en mi pecho ni el peso sobre mi cuerpo cuando estaba en esa habitación de la funeraria. Y, sobre todo, esa fotografía con fecha de 1972, idéntica al niño que vi en la ventana. Desde entonces, no fui capaz de ver una carroza fúnebre de la misma manera. Cada féretro que transportaba, cada familia que despedía a su ser querido, me recordaba que más allá del límite de la vida hay presencias que siguen ancladas a la tierra, buscando cerrar asuntos pendientes, clamando un adiós digno. A veces, al conducir por las calles oscuras de la ciudad en medio de la lluvia, vuelvo a mirar por el retrovisor con el corazón acelerado, temiendo que aparezca esa figura infantil a mi lado. Ya no me asusta tanto la muerte en sí, sino la forma en que las almas en pena pueden aferrarse a nuestro mundo. Han pasado varios años desde aquel incidente. Dejé el trabajo de chofer de carrozas fúnebres en 2005, cuando mi salud mental empezó a deteriorarse por las constantes pesadillas y la ansiedad. Encontré otro empleo lejos de la funeraria, lejos de los velorios y los entierros. Sin embargo, hay noches en que me despierto de golpe, con el sonido de unos golpecitos en la ventana de mi habitación. Me asomo y no veo a nadie. Al día siguiente, racionalizo la experiencia y me digo que es producto de mi imaginación. Pero en mi interior sospecho que no es tan sencillo eludir el recuerdo de aquella historia. Es como si, en la frontera entre la vida y la muerte, hubiera quedado un residuo que me señala con un dedo espectral y me repite la misma frase que me quitó la paz: no olvides a mi papá. A pesar de que el niño no se ha vuelto a manifestar claramente, siento que, de algún modo, nunca me abandonará por completo. Viene en mis sueños, se asoma en mis miedos, y en cada esquina en la que me detengo en un semáforo, escucho levemente ese golpecito en el cristal. Es un recordatorio constante de que hay historias que se nos clavan en el alma y no nos dejan escapar. Historias reales, viscerales, que superan cualquier ficción y nos enfrentan con el lado más oscuro de lo desconocido. Quizá, al final, la lección sea que nuestros vínculos afectivos trascienden lo que entendemos como vida. Que un niño puede seguir buscando a su padre, incluso después de 30 años de su propia muerte. Y que personas como yo, incrédulas pero frágiles, podemos terminar siendo testigos de esa conexión, cargando con el peso de un horror que sacude cada fibra de nuestro ser. Muchas madrugadas, cuando ya no soporto mis pensamientos, salgo al patio de mi casa y miro el cielo. Casi siempre está nublado. Cierro los ojos y trato de repetir en silencio que todo fue un episodio aislado, una visión producto del estrés y el cansancio. Pero en el fondo, sé que lo que viví fue real. Sé que vi al niño, que le escuché, que sentí su presencia y que, de alguna forma, compartí su dolor. Y esa certeza, innegable y aterradora, es la que me quita el sueño hasta el día de hoy. El asiento vacío.
Trabajar en una funeraria nunca fue mi primer plan de vida, pero las circunstancias me llevaron a ese rumbo. Crecí en una familia modesta, en las afueras de Querétaro, y desde pequeña entendí que debía buscar empleo para sobrevivir. Un día, un vecino me recomendó en una agencia de servicios funerarios. Al principio dudé, porque la sola idea de convivir con difuntos me causaba cierta incomodidad. Sin embargo, la paga era buena y no había muchas opciones. Acepté sin imaginar que aquella decisión cambiaría mi vida para siempre. Poco a poco aprendí a lidiar con los procesos y a sobreponerme a la sensación de fragilidad que acompaña a la muerte. Observaba los rostros de los familiares que llegaban con el corazón destrozado y, aunque me dolía, comprendí que en nuestro trabajo uno se acostumbra a ver el final de la vida como algo cotidiano. Mis compañeros eran hombres curtidos, acostumbrados a los silencios inquietantes de las salas de velación y a los llantos apagados detrás de las paredes. Había quienes usaban el humor negro para sobrellevar la tensión y otros preferían guardar un respetuoso mutismo frente a cada ceremonia fúnebre. En cierto modo, aprendí de ellos la importancia de mantener la compostura ante la tragedia ajena. Con el tiempo me asignaron un puesto como conductor de la carroza fúnebre. Al principio me costaba trabajo aceptar la mirada de la gente en la calle. Notaba que muchos se persignaban en automático al ver pasar la carroza, mientras que otros sentían un escalofrío y apartaban la vista. Pero yo no tenía opción. Era parte de mi rutina conducir de la funeraria al panteón o de algún hospital a la capilla, según fuera el caso. A veces trasladábamos cuerpos desde otros municipios y hasta desde otros estados. Los viajes largos implicaban pasar horas al volante y durante ese trayecto, como en un retorcido ritual, la muerte me acompañaba en el asiento trasero, silenciosa y sombría. Por lo general manejaba en las madrugadas, cuando el tráfico era menor y existían menos interrupciones. Las carreteras desoladas, la penumbra de las calles y la idea de que en la parte posterior llevaba un féretro eran suficientes para que mi cabeza no parara de imaginar cosas. Procuraba mantener la música encendida, no con un volumen excesivo, sino lo suficiente para evadirme de los pensamientos lúgubres que a veces invadían mi mente. En esos momentos, la noche parecía disolverse en cada curva, y si echaba un vistazo por el retrovisor, sentía un leve hormigueo en la nuca. Algunas veces me prometía no voltear, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Me habían advertido de historias de apariciones y sucesos extraños en las carrozas. Algunos compañeros juraban haber visto a una mujer de vestido blanco sentada en los asientos traseros, o haber escuchado susurros cuando iban solos en carretera. Yo siempre creí que eran cuentos para asustar novatos o meras anécdotas exageradas, nacidas del cansancio y la impresión que deja el ambiente funerario. Sin embargo, con el paso de los meses empecé a vivir momentos en los que dudaba de mi percepción, ruidos leves, sombras fugitivas en el retrovisor, golpes suaves en la puerta lateral cuando estaba completamente solo. Cada vez que algo así ocurría, buscaba explicaciones lógicas, los ruidos podían ser ajustes de la suspensión, los golpes quizás provenían de baches o desperfectos del camino. Intentaba aferrarme a cualquier explicación para no caer presa del terror. Recuerdo con precisión la noche que marcó el comienzo de mis pesadillas más intensas. Había realizado un traslado desde un hospital de Querétaro hasta la funeraria. Era más tarde de la medianoche y me sentía exhausto. Después de dejar el cuerpo en la sala de preparación, me pidieron que esperara por si se presentaba otro servicio durante la madrugada. Me senté en la carroza mientras mis compañeros terminaban los documentos. Aquella noche, el cansancio me venció. Cerré los ojos por un instante, intentando descansar un poco. No estaba planeado quedarme dormido, solo quería relajarme unos minutos. Desperté de golpe tras un impacto seco, como si alguien hubiera propinado un puñetazo al costado de la carroza. Al abrir los ojos, lo primero que sentí fue un frío extraño recorriéndome la espalda. Miré por las ventanas y no vi a nadie a mi alrededor. La funeraria lucía silenciosa, con las luces exteriores apenas iluminando la fachada. Entonces algo llamó mi atención, el asiento del copiloto estaba hundido, como si alguien invisible se hubiera sentado ahí. Fue una imagen difícil de procesar. Un instante antes, yo estaba completamente solo en la carroza, pero al despertar, esa hendidura era innegable.
Mi respiración se agitó y sentí un sudor helado en la frente. Con un temblor involuntario, estiré la mano para comprobar que el asiento, efectivamente, estuviera cóncavo. Era real. Toqué la superficie y noté la tela estirada hacia abajo. Sin embargo, no había nada que explicara esa presión. Pensé en salir de inmediato, pero el pánico me paralizó. Era como si algo me obligara a permanecer sentado frente al volante. De pronto un olor penetrante, acre y algo fétido llenó la cabina de la carroza. Intenté contener la respiración, pero no pude evitar toser. Mis ojos se humedecieron y sentí náuseas. Llevé la mano al picaporte de la puerta y la abrí con un impulso desesperado. Caí casi de rodillas en la calle, inhalando el aire fresco de la madrugada, y me quedé allí unos segundos, intentando equilibrar mi mente. Luego, junté el valor para asomarme al interior de la cabina. El asiento volvía a estar normal, sin hendiduras. El olor se había esfumado como si jamás hubiese existido. Entré, revisé los espacios traseros, la parte de la carroza donde se coloca el féretro, hasta el último rincón. No encontré nada extraño. No tenía explicación y mi cabeza hervía con mil conjeturas que en lugar de calmarme, me alteraban más. Decidí no contarle a nadie, al menos esa noche. Temía que mis compañeros pensaran que me estaba volviendo loco o que me había sugestionado por tantas historias. Conduje a casa sintiendo cada curva como una amenaza, observando el asiento del copiloto de reojo, con el corazón acelerado. Al llegar, me encerré en mi cuarto y traté de dormir, pero apenas cerraba los ojos revivía la escena del asiento hundido. Pasé esa noche con pesadillas en las que veía un bulto oscuro sentado a mi lado. Despertaba sudando y con la certeza de que esa cosa me observaba en silencio. En los días siguientes, cada que tocaba la puerta de la carroza para abrirla, lo hacía con aprensión. Temía encontrar algún rastro, algún olor o cualquier indicio de que eso seguía ahí. Pero al principio no ocurrió nada fuera de lo común. Me convencí de que había sido un sueño mezclado con el cansancio, una alucinación producto de mi trabajo estresante. Empecé a recuperar la confianza y a seguir mi rutina normal. Sin embargo, el sosiego duró poco. En una ocasión me enviaron a un pueblito cercano, un camino largo bordeado de cerros y terrenos semidesérticos. Era casi medianoche cuando terminé el papeleo con el hospital local y salí con la carroza hacia la funeraria de Querétaro. En la parte trasera llevaba el féretro de un anciano. La carretera estaba oscura y solitaria. Solo el brillo lejano de algunos postes de luz y el rumor del viento me acompañaban. La música del estéreo sonaba suave, y yo intentaba distraerme escuchando un viejo corrido que mi padre me enseñó hace años. A la mitad del trayecto sentí una vibración en la carroza, como si alguien golpeara el techo. Pensé que podía ser una rama o una piedra que se hubiera desprendido, así que no me detuve. Sin embargo, a los pocos segundos se escuchó un segundo golpe, mucho más contundente, casi como un puño contra la lámina. Frené al costado de la carretera. La noche era un manto cerrado, y el único sonido que se escuchaba era mi respiración agitada. Apagué la música y bajé del vehículo sosteniendo una linterna. Revisé todo el techo, las llantas, y no hallé nada que explicara aquellos golpes. Me dispuse a volver al volante, pero antes de entrar escuché un crujido en la puerta trasera, como si alguien la abriera desde dentro. Se me heló la sangre. Giré la cabeza y vi que la puerta de la carroza, la que da acceso al féretro, estaba ligeramente entreabierta. Caminé con temor hacia ella, sosteniendo la linterna con pulso tembloroso. Empujé la puerta y la abrí por completo. El ataúd seguía ahí, perfectamente sujeto en su posición. Aparentemente nada se había movido. Inspiré hondo, tratando de calmar mi respiración, y cerré la puerta con firmeza. Regresé al asiento del conductor y avancé. Pero no había recorrido ni 500 metros cuando sentí un escalofrío recorrerme el cuello, como si una mano helada me tocara desde atrás. Volteé de manera instintiva y la radio se apagó sin que yo la tocara. El silencio se hizo total y solo se escuchaba mi corazón desbocado. Aumenté la velocidad hasta llegar a un pequeño entronque iluminado por un poste solitario. Allí me detuve, respiré varias veces y pensé que ya no soportaría.
Tenía que superar la noche y completar el traslado. Quería llegar a la funeraria, dejar el cuerpo y salir corriendo a casa. Me sentía vulnerable, como si una presencia me acechara desde la penumbra. Aquel trayecto se me hizo eterno, con la sensación permanente de que algo o alguien respiraba junto a mi oído. A cada tanto volteaba al asiento del copiloto, y por un segundo juraba ver la tela hundida, pero cuando parpadeaba, parecía volver a su forma normal. Llegué a la funeraria con el rostro desencajado y las manos sudorosas. Uno de mis compañeros me preguntó si me sentía bien, pero le dije que solo estaba cansado. No tenía las fuerzas para relatarle mis experiencias sin que me miraran como un demente. Esa misma madrugada, mientras preparaban al difunto en la sala de embalsamamiento, me senté en un rincón a observar. Intentaba no pensar en nada, solo quería calmar mi espíritu. De pronto, el encargado de ese turno, un señor de bigote espeso y mirada seria, me dirigió la palabra. Me comentó que a veces los espíritus de los recién fallecidos no se resignan a dejar este mundo y buscan señales de atención. Mencionó que cuando uno trabaja en ese ramo, se vuelve susceptible a energías que la mayoría de las personas no perciben. Lo dijo con naturalidad, sin intención de asustarme, pero sus palabras me resonaron en la cabeza. Pensé en las historias que había escuchado antes y en los acontecimientos que me habían sobrecogido esas últimas noches. Empecé a creer que quizá no era mi imaginación. Tal vez había algo ahí, una fuerza que quería manifestarse. Pasaron las semanas y los episodios extraños no cesaron. Algunas veces, al despertar para mi turno de madrugada, encontraba la carroza estacionada con las ventanas empañadas desde dentro, como si alguien hubiese estado respirando ahí toda la noche. Otras veces, en pleno trayecto, el estéreo se encendía solo y emitía un murmullo ininteligible, como si buscara una estación perdida. Cuando frenaba, se apagaba de golpe. En una ocasión, incluso escuché un ligero susurro llamándome por mi nombre, con una voz que no reconocía. Me quedé tan petrificado que ni siquiera tuve valor para detenerme a mitad de la carretera. Manejé casi sin parpadear hasta alcanzar la ciudad, rogando no volver a escuchar ese llamado sobrenatural. Cada experiencia me alejaba más de la tranquilidad y del sueño. Cada vez que intentaba descansar, sentía que la carroza venía a mi mente como una entidad viva, una bestia con su propia voluntad. Soñaba que el asiento del copiloto se hundía y emergía una figura oscura con ojos vacíos, mirándome fijamente. A veces esa presencia se acercaba a mi rostro y me hablaba en un susurro gélido, y yo quería gritar, pero no podía. Me despertaba agitado, con el corazón casi explotándome en el pecho. Ese terror empezó a hacer mella en mi vida cotidiana. Me volví retraído, evitaba las conversaciones y empecé a fallar en mis labores más simples. Mi familia lo notó, pero me limité a decir que era el cansancio. Nadie imaginaba lo que estaba sufriendo en silencio. Una noche, tras un largo servicio a un pueblo cercano, la situación alcanzó un punto crítico. Había manejado casi toda la madrugada y el último traslado se prolongó hasta el amanecer. Me estacioné en la parte trasera de la funeraria y me quedé con la cabeza recargada en el volante, reuniendo fuerzas para salir. En esa posición sentí un tacto helado en mi hombro derecho, tan real que hasta el día de hoy no encuentro forma de explicar. Levanté la vista hacia el espejo retrovisor y por un brevísimo instante juré ver un rostro blanco y marchito, casi pegado a mi oído. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su boca se movió sin emitir sonido alguno. Solo vi esa imagen unos segundos, pero la impresión me hizo gritar. Me eché hacia atrás, golpeando mi espalda contra el respaldo. Cuando volví a mirar al espejo, no había nada, salvo mi propio rostro descompuesto. Esa visión me derrumbó por completo. Abrí la puerta y corrí hacia el interior de la funeraria, en busca de ayuda. Nunca había estado tan fuera de mí. Mis compañeros me escucharon relatar, entre sollozos, lo que había visto. Al principio creyeron que me había quedado dormido y que solo estaba sufriendo una pesadilla recurrente. Pero uno de ellos, un empleado con muchos años de experiencia, me miró con seriedad y reconoció que no era la primera vez que se escuchaban historias similares. Dijo que en ocasiones, la carroza parecía captar energías de las muertes más trágicas o violentas.
Me sugirió realizar alguna especie de bendición o limpieza espiritual, aunque no todos creían en esas prácticas. A partir de ese día, las cosas dentro de la funeraria tomaron otro matiz. Me dieron algunos días libres para que me tranquilizara y me planteara si quería seguir con ese trabajo. Mi familia me aconsejó renunciar, pero no podía darme ese lujo económicamente. Intenté superar el miedo con la esperanza de que la situación mejoraría si mantenía la calma y colocaba mi fe en algo superior. Le pedí a un sacerdote que bendijera la carroza. Llevé agua bendita, recé, imploré protección. También hablé con un amigo que tenía conocimiento de limpias y me ofreció un ramo de hierbas para ahuyentar las malas presencias. Hice todo lo que me dijeron, aunque mi escepticismo me susurraba que nada de eso funcionaría. Al volver a conducir la carroza tras esos días de descanso, sentí una tensa expectación, esperando en cualquier momento la repetición de golpes, susurros o el peso invisible en el asiento del copiloto. Sorprendentemente, los viajes pasaron sin percances durante casi una semana. Creí que la bendición había funcionado o que, al menos, la energía maligna se había disipado. Empecé a retomar mi rutina y a manejar de noche sin tanta paranoia. Fue un alivio que pensé que me devolvería la cordura, pero estaba equivocado. Esa calma resultó ser el preludio del mayor horror. Era la última noche antes de mi día de descanso. Realicé un traslado desde la orilla de la ciudad hasta la funeraria. El difunto era una joven víctima de un accidente. Nadie me dijo detalles, pero imaginé lo peor. Salía a altas horas, con la carroza cargada. Circulaba por calles desiertas, intentando serenarme con la idea de que casi terminaba mi turno. De pronto, al llegar a un semáforo, sentí un olor putrefacto, mucho más intenso que cualquier otro que hubiera experimentado. Ese hedor me trajo de vuelta el recuerdo de la primera vez que vi el asiento hundido. Apagué el motor porque el semáforo estaba en rojo, y al hacerlo, el silencio se hizo sofocante. El olor se incrementó hasta ser casi insoportable. Empecé a toser y me incorporé para abrir la puerta y tomar aire. Antes de que pudiera hacerlo, el asiento del copiloto se hundió con un crujido sórdido. Lo vi con claridad. La tela se comprimió hasta formar la silueta de un cuerpo imaginario. El terror me atenazó. Quise salir, pero la puerta no respondió al primer intento. Cuando al fin se destrabó, salté del vehículo y me tambaleé hasta la banqueta. El semáforo ya había cambiado a verde, pero mi mente estaba bloqueada por el pánico. Miré hacia el asiento y noté una sombra difusa, como un contorno humano que parecía palpitar. No tenía rasgos definidos, solo un vacío negruzco que se movía con lentitud. Nunca había visto nada así, ni en mis peores pesadillas. Intenté gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. En cuestión de segundos, la carroza se quedó en silencio. El olor se desvaneció. Parpadeé varias veces y la sombra se disipó, como si fuera solo un manchón de humo. Sin embargo, la forma hundida en el asiento tardó un poco más en recobrar su lugar. Fue un espectáculo surreal. Un conductor de taxi que pasaba se detuvo y me preguntó si estaba bien, pero no tuve el valor de contarle la verdad. Sacudí la cabeza e ingresé de nuevo a la carroza, con las piernas temblorosas. Conduje hasta la funeraria haciendo un esfuerzo casi sobrehumano por no enloquecer. Al llegar, no esperé a nadie. Dejé la carroza, entré a avisar que había llegado el cuerpo y me fui sin despedirme. Esa misma madrugada me encerré en mi cuarto, incapaz de dormir. Sentía que cada objeto a mi alrededor se transformaba en un recordatorio de esas apariciones. Los días siguientes los pasé en un estado de alerta permanente, mirando el celular con la esperanza de no recibir el llamado de otro servicio. Al final, comprendí que mi mente ya no soportaría seguir en ese empleo. Tomé la decisión de renunciar, aún sabiendo que mi situación económica se volvería difícil. No podía exponerme más a esas fuerzas que me perseguían dentro de la carroza, ni a ese asiento que se hundía con la presencia de algo que no alcanzo a entender. Los recuerdos siguen marcados en mi memoria. Cada que veo una carroza en la calle, siento un escalofrío que me eriza la piel. Alguien me dijo que la muerte no hace distinciones y que a veces le gusta jugar con quienes la rondan a diario. Tal vez sea cierto.
Quizás hay algo en las carrozas fúnebres que abre una puerta a un mundo desconocido, y uno termina siendo testigo de cosas que van más allá de nuestra razón. Aunque ya no trabajo en ese ambiente, no he podido borrar el horror de mis sueños. Sigo despertando en medio de la noche con la sensación de un peso extraño a mi lado. Pienso en lo que viví dentro de aquella carroza y me pregunto si alguna vez estaré completamente a salvo de esa presencia que, en su momento, no necesitó de un cuerpo físico para manifestarse. Cuando las sombras se alargan en mi cuarto, me parece escuchar un leve susurro que me llama por mi nombre y entonces recuerdo la hendidura en el asiento, la certeza de que alguien invisible me acompañaba, y aunque ya no conduzco carrozas, la impresión me impide conciliar el sueño. Desde aquella noche, descubrí que no hay nada más inquietante que la sensación de un vacío que se llena de una entidad desconocida, un acompañante sin rostro ni voz, pero que se sienta a tu lado con tanta firmeza que crees poder sentir su tacto frío respirándote en el oído. No importa cuánto tiempo pase, el pánico vuelve en forma de recuerdos. El asiento vacío es ahora parte de mis peores miedos, ese lugar donde la muerte, o lo que haya más allá, decidió mostrarse sin misericordia, recordándome que hay secretos en la oscuridad que no se pueden ignorar. Ojalá pudiera decir que al despertar me libero de ese escalofrío, pero cada día comprendo que algunos fantasmas no se quedan en los cementerios ni en las funerarias. A veces, el verdadero horror persiste en la mente sin ofrecer descanso alguno. Y mientras mis noches se alargan, me pregunto si alguna vez podré olvidar cómo se siente ver un asiento hundido sin que haya nadie allí. Al acecho. Me llamo Antonio y nací en San Diego. No soy un hombre supersticioso, o al menos eso creía hasta hace poco. He pasado la mayor parte de mi vida trabajando en una empresa funeraria familiar. Primero empecé haciendo labores sencillas, acomodaba flores, limpiaba los vidrios de las carrozas, preparaba la zona donde se recibirían los cuerpos. Luego, con los años y las experiencias, ascendí a conducir la carroza fúnebre principal de la funeraria, una camioneta moderna, equipada con cámaras de seguridad para prevenir robos o para que los familiares pudieran llevar un registro del trayecto del ataúd. Jamás pensé que esa tecnología terminaría mostrando algo que me desafiara a creer en presencias que no pertenecen a este mundo. Quiero relatar lo sucedido de la manera más fiel posible. Jamás he sido dado a las exageraciones, pero las imágenes que presencié y lo que sentí durante aquellos días me atormentan hasta la fecha. No he vuelto a conciliar el sueño con la misma tranquilidad desde entonces, y cuando el sol se esconde, revivo lo que vi como si sucediera una y otra vez. Tuve un encuentro con lo inexplicable y ya no hay marcha atrás. Era una tarde despejada en San Diego, el viento marino atravesaba la ciudad con su brisa fresca. Me encontraba en la funeraria revisando la logística de un traslado que debía hacer. El difunto se llamaba Gustavo, un hombre de unos 70 años que había vivido una vida tranquila, sin grandes sobresaltos. Su familia pidió que lo lleváramos a un cementerio rural en las afueras de la ciudad, pues él deseaba reposar lejos del ruido. En teoría, parecía un encargo sencillo, trasladar el cuerpo en la carroza moderna, ofrecer el mejor servicio posible y asegurarnos de que la familia quedara conforme. Me sentía con la experiencia suficiente para no esperar sobresaltos, pero el destino tenía planeado algo distinto. La carroza fúnebre que conduzco está equipada con varias cámaras internas y externas. 2 apuntan al exterior, capturando la ruta adelante y atrás, y hay una en la cabina, enfocada al conductor y al asiento del acompañante. Finalmente, hay otra enfocada directamente al ataúd, para registrar cualquier incidente o movimiento dentro del compartimiento donde se coloca el féretro. Normalmente, cuando el cuerpo está bien asegurado y la carroza en buenas condiciones, las imágenes no muestran más que el ataúd inmóvil y unos cuantos destellos de luz si pasamos por un túnel o si la cámara capta reflejos inusuales. Jamás había ocurrido nada más allá de lo meramente rutinario. Aquel día, sin embargo, apenas me subí al vehículo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No sé cómo describirlo, era como si alguien me estuviera observando, a pesar de que solo tenía el ataúd en la parte posterior. Me tranquilicé pensando que era cuestión de mi imaginación y arranqué el motor.
La familia del difunto se despidió con un par de oraciones y cerró las puertas de la funeraria. El trayecto hasta el cementerio se suponía que duraría un par de horas. Tomé la autopista y me dispuse a manejar con cautela, cumpliendo los protocolos, sin intuir que ese viaje se convertiría en mi peor pesadilla. Nada extraño sucedió durante los primeros kilómetros. Podía escuchar el ligero zumbido del motor y el crujir de la carrocería al pasar por algún bache. Iba atento a la carretera, pensando en mis responsabilidades y en lo que haría al terminar mi jornada. Pero a los 20 minutos me empezó a llegar un olor peculiar que no recordaba haber percibido antes en otros traslados, un olor penetrante, difícil de clasificar, algo rancio, pero no necesariamente el olor habitual de la descomposición. Era como una mezcla de tierra mojada y metal oxidado, una fragancia pesada que se alojó en mi nariz y que me puso en alerta. Miré brevemente el retrovisor y, por un instante, juraría haber visto una silueta en la parte posterior, no solo el ataúd. Me quedé petrificado, sin atreverme a desviar la mirada de la carretera por más de un par de segundos. Pero mis nervios aumentaron y sentí como mis manos se aferraban con más fuerza al volante. Eché un segundo vistazo, más rápido aún, y aparentemente la carroza estaba vacía, además del féretro. Aún así, algo me decía que no estaba solo. De pronto, recordé las cámaras de seguridad y me propuse más tarde revisar las grabaciones para confirmar si mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Para tranquilizarme, encendí la radio en volumen bajo, intentando distraer mi mente. Pasaron los minutos y no sucedió nada relevante. El olor continuaba, intenso, y me generaba náuseas. Abrí un poco la ventana para dejar salir ese hedor, mas la sensación de ser observado seguía allí, clavada en mi nuca. Unas 2 horas más tarde, llegué al cementerio rural. Esperé a que el encargado viniera para indicarme dónde debíamos acomodar el féretro. La familia de Gustavo no arribaría hasta la mañana siguiente, por lo que haría el ingreso del cuerpo y me marcharía. El lugar estaba prácticamente desierto, solo se escuchaba el ulular del viento golpeando las ramas secas de algunos árboles dispersos. Tras entregar la documentación, me dispuse a bajar el ataúd. El aire estaba helado, a pesar de que el sol todavía teñía de anaranjado el horizonte. Fue entonces cuando algo me perturbó de nuevo. Al abrir la puerta posterior, un escalofrío mucho más profundo me recorrió el cuerpo. Tuve la impresión de que alguien había estado sentado junto al ataúd durante todo el trayecto, como si unas manos invisibles se agarraran del borde de la plataforma. Dejé el féretro en la morgue provisional del cementerio y salí casi corriendo, intentando no lucir demasiado asustado. Volví a la carroza, cerré las puertas, arranqué el motor y emprendí el camino de regreso. Sentí un alivio instantáneo al alejarme, pero me era imposible sacar de la cabeza esa sensación de que algo me había acompañado. Durante el viaje de vuelta, el olor insoportable se desvaneció y pensé que todo había sido producto de mi tensión y de ese ambiente lúgubre. Cuando llegué a la funeraria, ya de noche, estacioné la carroza en su sitio y, antes de irme, decidí revisar las grabaciones de las cámaras. Es un procedimiento habitual, pero esa vez lo hacía también por curiosidad y cierto temor. Lo que descubrí me provocó un golpe de adrenalina tan fuerte que casi solté el reproductor de mis manos. En la grabación enfocada al ataúd, se veía claramente una sombra oscura sentada junto al féretro. Permanecía inmóvil, sin definir rasgos humanos, como si fuera un bulto de energía oscura o un hueco en la luz. Algo que no tenía por qué estar ahí. Y esa figura se mantuvo todo el trayecto, desde la salida de la funeraria hasta la llegada al cementerio. Jamás mostró movimiento alguno más allá de un leve parpadeo en la imagen, como si de vez en cuando se agitara o respirara. El susto me hizo detener la reproducción de inmediato y, con la mano temblorosa, rebobiné un poco el video para mirarlo de nuevo. No podía creerlo. La cámara frontal y la de la carretera no mostraban nada raro. La cámara de la cabina, enfocándome, solo reflejaba mi expresión seria mientras conducía. Pero la que daba al ataúd mostraba esa presencia inexplicable. A ratos se notaba que la sombra parecía inclinarse, casi como mirando al difunto o protegiéndolo. No había forma de que fuera un efecto de la luz o un objeto extraviado,
pues ese asiento estaba vacío y la misma cámara lo había captado infinidad de veces antes sin incidentes. Decidí que no comentaría nada a mis compañeros, temía que se burlaran de mí o que me tacharan de loco. Esa noche, sin embargo, el insomnio pudo conmigo. Me metí en la cama y cerré los ojos, pero veía la misma sombra sentada en el asiento trasero, esperando a que yo bajara la guardia. Recordé cómo el olor se había disipado al regresar y me pregunté si aquello se había quedado en el cementerio junto al cuerpo o si me había seguido, flotando sin ser visto. Me aferré a la idea de que todo había terminado, de que la cosa solo estaba vinculada al difunto y que mi labor concluía allí. Pasaron un par de días de relativa calma hasta que recibimos una llamada del velador del cementerio. Nos contó que había escuchado pasos en la noche, alrededor de la morgue donde dejamos el cuerpo de Gustavo y que pensó que alguien se había metido a robar. Sin embargo, no encontró nada ni a nadie, aunque sintió un frío denso y el mismo olor rancio que yo había percibido. Lo único distinto era que, al revisar las instalaciones, había notado que la tapa del féretro estaba ligeramente abierta. Con precaución, la cerró, sin entender qué podría haber causado ese movimiento. Sus palabras me helaron la sangre. No me sentía con el valor de contarle mi experiencia con la sombra en la carroza, así que simplemente le dije que lo tomaríamos en cuenta y le agradecí el informe. Sin embargo, esa llamada marcó el inicio de una serie de sucesos cada vez más alarmantes. En la funeraria empezaron a reportar pequeños incidentes, objetos que cambiaban de lugar por la noche, ecos de pisadas en la sala de recepción, la sensación de que una corriente helada recorría los pasillos. Mis compañeros, al principio, lo achacaron al cansancio o a la casualidad, pero yo no podía dejar de pensar en esa figura grabada por la cámara y en la posibilidad de que algo hubiera regresado conmigo. La tensión se acrecentó cuando tuve que realizar otro traslado, esta vez de un cuerpo distinto. Me obligué a revisar las cámaras antes de iniciar el recorrido, asegurándome de que nada anormal apareciera. En efecto, todo se veía en orden. Sin embargo, durante la ruta, volví a notar ese mismo olor, como tierra mojada y metal oxidado. Era insoportable. Me detuve a mitad del camino para ver si acaso había algún problema mecánico con la carroza, pero nada explicaba ese hedor. Revisé el compartimento del féretro y no vi nada inusual, pero el pelo de mis brazos seguía erizado, la piel encendida por el presentimiento de que algo sobrenatural rondaba otra vez. Me sobrepuse, completé el encargo y volví a la funeraria, pero el olor persistió durante todo el trayecto y noté que el ambiente dentro de la carroza estaba gélido, como si la temperatura hubiera bajado varios grados de pronto. Esa noche, el pánico me venció. Pasé horas sentado frente a mi televisión, con todas las luces encendidas, sin atreverme a conciliar el sueño, temiendo ver de nuevo esa sombra merodeando en mi mente. No había explicación lógica. La funeraria no podía permitirse perder clientes, y yo no sabía cómo hablar del tema sin sonar como un paranoico. Por desgracia, los sucesos extraños no acabaron allí. Unas noches después, el jefe de la funeraria me pidió que revisara un desperfecto eléctrico en la carroza que se manifestaba con fallas intermitentes en las luces internas. Eran alrededor de las 11, el edificio estaba desolado y mi jefe se había marchado, quedaba solo el guardia de seguridad, que hacía rondas cada media hora. Entré al taller, abrí las puertas traseras de la carroza y me puse a examinar los cables de las luces. Fue en ese momento cuando, sin previo aviso, sentí el mismo hedor repugnante y noté que la puerta se cerró sola con un golpe seco. El miedo me bloqueó la garganta. Pensé que el viento podría haberla empujado, pero no había corrientes de aire esa noche. Un mareo repentino me atacó mientras un escalofrío me recorría la columna vertebral. Empecé a sudar frío y tuve la impresión de que la luz interior parpadeaba de forma errática, como si algo la manipulara. Cerré los ojos un instante, agobiado, cuando sentí que algo me rozaba el brazo, como una mano helada que pasaba sobre mi piel. Me incorporé con un grito ahogado y salí de la carroza tambaleándome. Mi mente me repetía, no hay nadie, pero mi instinto decía lo contrario. Decidí revisar las grabaciones de esa noche de forma inmediata. En las imágenes de la cámara que apuntaba al interior del compartimento se distinguía una presencia borrosa.
No la misma silueta clara como antes, sino algo más etéreo, una distorsión en el aire, moviéndose cerca de donde yo estaba. Parecía pulsar y fluctuar, casi como un latido, y en un momento dado, se acercó a mí y se desvaneció justo cuando yo salí aterrorizado. Me costó horrores apartar la mirada de la pantalla, sintiendo un nudo en el estómago y unas ganas incontrolables de salir corriendo y no volver jamás. Aquello me condujo a enfrentar la realidad, algo había despertado. Tal vez el difunto Gustavo tenía un secreto, alguna carga espiritual que, por razones que desconozco, se quedó aferrada a la carroza y a mí. O quizá aquella sombra siempre había estado al acecho, esperando el momento de manifestarse. Cada noche, al acostarme, sentía un peso sobre mi pecho y un vacío helado bajo mis sábanas, como si una presencia se metiera en mi cama sin permiso. Me sentía sin descanso, al borde de la desesperación. Días después, la familia de Gustavo llamó. Aparentemente, habían escuchado rumores de que algo extraño ocurría con su difunto y me preguntaron si durante el traslado noté algo raro. Tragué saliva antes de responder, intentando mantener la compostura. Les dije que había sido un trayecto tranquilo, lo habitual, sin mencionar la sombra. No quería alarmarlos ni quedar como un lunático. Sin embargo, en mis pesadillas aparecía la silueta mirándome desde el asiento trasero cada vez que conducía, y mi ansiedad crecía ante la idea de llevar a otro difunto en esa carroza que, sentía yo, ya no estaba limpia. La funeraria comenzó a tener mala fama. Los clientes que acudían decían percibir un ambiente denso. Incluso escuché a una anciana decir que las flores se marchitaban demasiado rápido en la capilla velatoria. Algunos compañeros reportaron que escuchaban lamentos en la bodega de los ataúdes. Había un silencio incómodo que se apoderaba de todo cada vez que anochecía, y en esos instantes yo me sentía más frágil que nunca, como si ya no fuera capaz de distinguir lo que es real de lo que no lo es. Fue entonces cuando mi jefe me pidió que tomara vacaciones, quizá para que yo pudiera alejarme y descansar la mente. Accedí con la esperanza de olvidar. Pero ni bien puse un pie fuera de la funeraria, volví a sentir el aroma metalizado, esa fragancia oscura que anunciaba que la sombra continuaba ahí, pegada a mí como una condena. Me encontré en un dilema. ¿Qué hacía si esa presencia me acompañaba incluso lejos del trabajo? Estaba convencido de que la carroza había sido el detonante, pero había algo más profundo, una fuerza que no entendía y de la que no podía escapar solo cambiando de lugar. En mis días libres, dormí en casa de un familiar en otro condado, buscando romper con la rutina que me atormentaba. Sin embargo, lejos de desaparecer, las pesadillas se volvieron más intensas. Veía a la sombra sentarse a los pies de la cama, observándome con unos ojos vacíos que no estaban allí realmente, pero que yo sentía clavados en mi alma. A menudo despertaba gritando, con la imagen de aquella silueta inclinándose sobre mí, susurrándome con un aliento helado que no podía descifrar. Después de esas experiencias, mi salud mental se resintió. Empecé a cuestionarme si lo que presencié fue real o fruto de mi estrés. Pero cada vez que recordaba las grabaciones, me convencía de que no eran alucinaciones. Aquella sombra aparecía clarísima en la cámara, una figura oscura junto al ataúd, imposible de explicar con ninguna teoría lógica. Tiempo después, regresé a la funeraria, decidido a enfrentar lo que fuera que siguiera rondando, pero el ambiente ya no era el mismo. La gente hablaba en voz baja, y al verme llegar, algunos empleados se me quedaban mirando como si yo fuera cómplice de algo siniestro. Durante la noche, mientras ordenaba unos documentos, escuché pasos en el pasillo central. Salí para ver si algún compañero estaba allí, pero el corredor se encontraba vacío, apenas iluminado por la tenue luz de emergencia. Un frío espantoso me heló la nuca y sentí un leve murmullo, como un jadeo ahogado, que me erizó hasta el último vello del cuerpo. Eché a correr y me refugié en mi automóvil, sin querer permanecer un segundo más dentro de ese lugar. Ya no duermo bien. Cada vez que cierro los ojos, revivo la sombra subiendo a la carroza, sentándose con calma y acompañándome, observando a ese cadáver como si lo velara, sin que yo pudiera hacer absolutamente nada. Y esa sensación regresó hace solo unos días, cuando desperté de madrugada y creí ver una silueta de pie junto a mi cama, con la misma forma, el mismo contorno imposible de confundir.
No necesito mirar ninguna grabación para saber que sigue aquí, rondando mis noches y desvaneciéndose con la primera luz del alba. No sé cuál será mi siguiente paso. Aún conservo el video original, aunque lo miro cada vez menos. Intenté borrarlo en un arrebato de terror, pero no pude. Es mi prueba de que no estoy loco, de que algo compartió ese trayecto conmigo y que, de alguna manera, se quedó a mi lado. A veces siento ganas de confesarlo todo y mostrar el metraje para que otros vean lo que yo vi, a ver si alguien puede ofrecerme una explicación o un remedio. Pero tengo miedo de que eso solo empeore las cosas, de que la sombra se enfurezca, de que se intensifiquen los sucesos paranormales. Ahora, por las noches, sigo sintiendo ese perfume rancio colándose por las rendijas de mis ventanas. Me quedo inmóvil, tratando de ignorarlo, rogándole a mi mente que no proyecte visiones en la oscuridad. Pero tarde o temprano, una bocanada de aire helado me acaricia la frente y juro que escucho un roce, como un vestido pesado que se arrastra por el suelo, algo que rodea mi cama. Me repito que soy un hombre de ciencia, que necesito pruebas tangibles para asimilar una realidad, pero ya no me queda duda, hay cosas que habitan entre nosotros, fuerzas que no comprendo, y que pueden adherirse a la carroza como a un portal para volver a este mundo. Me llamo Antonio, de San Diego, y no creo que pueda volver a vivir en paz. Cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra sentada junto al ataúd. Cada vez que respiro, el olor a metal oxidado me inunda. Y cada vez que miro la cámara, deseo no haberla tenido jamás, porque solo así podría pensar que todo fue un sueño. Ahora sé que hay terrores que no descansan, presencias que no se detienen ante la muerte ni ante la razón. He descubierto lo que pasa cuando un secreto fúnebre se aferra a los vivos, y me pregunto si algún día lograré librarme de la mirada inamovible de esa sombra que aguarda en silencio. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.